Es decir, tiene que detonar algo que al humano le garantice que alguna de las cuatro celdas se le quieran cerrar. Científicamente comprobado. ¿Científicamente qué? Si la ciencia se contradice a sí misma cada rato. Si lo que decían que era imposible 20 años después, no, obviamente que sí, que se puede eso. O sea, como decimos, si un paradigma te sirve para lo que tú quieres hacer, no te pierdas eso. Yo estoy usando una computadora, ¿qué estoy usando? Un paradigma tecnológico que viene de la ciencia. Pero cuando la ciencia me dice, esto científicamente comprobado hasta que lo comprueban lo contrario. Mientras tanto, si 14.000 años me contradicen lo que dice la ciencia, la misma ciencia diría, lo inteligente es, entonces, seguir aquello que fue mucho más aplicable y comprobable. Cuando yo hablo y me escucho en esos cuatro paradigmas atrapado, es cuando empieza mi camino interior. Fíjate lo que esto implica, que yo al hablar me tengo que escuchar. Al hablar me tengo que escuchar significa algo que el humano nunca hace. Es terrible, pero es así. Vamos a usar precisamente experiencias del paradigma científico. Cuando en la ciencia te ponen los electrodos en la cabeza para ver qué pasa en tu cerebro mientras piensas, sientes, cuando te dicen un chiste y te ríes, cuando te dicen algo depresivo, etc. Hay algo tremendo, tremendo, comprobado científicamente, ya que estamos, aprovechémoslo. 2 puntos. Cuando el humano le ponen electrodos en la cabeza y le hacen hablar, a ver, contame tu historia, contame un día lindo de tu vida, ¿sabes lo que ocurre? Se encienden los terminales que marcan las zonas en las que habla, pero no las zonas en las que escucha. Combate a un golpe. Yo enseñé muchos años de artes marciales iniciáticas, esto se llama combate a un golpe. Quiere decir que el humano cuando habla no se escucha. El humano cuando habla no se escucha, está pensando lo que dice. Y se cree que el universo se va a mover con lo que él piensa. Hace un rato te decía Cristo, Buda, Mahoma, Krishna en la base de todos. Cuando Krishna se encarna ante el humano, se encarna en una función. O sea, lo divino va a venir a ayudar al humano. Esto es genial, el inicio del Bhagavad Gita. El libro del medio del Mahabharata. Es lo que estoy ahora mostrándole a la gente las claves ahí de la magia y de la iniciación en ese nada más y nada menos que popéyico lugar. Bueno, ¿dónde se encarna la divinidad? Esta es una gran pregunta, ¿no? Tú te levantas hoy y dices, ¿se me habrá encarnado en algún lugar la divinidad para ayudarme? ¿Dónde? Bueno, el Bhagavad Gita no deja lugar a dudas. Se encarnó en el que viene a ser el cochero, el aurícula. ¿Qué significa esto? La divinidad escucha lo que tú le dices y lleva tu carro hacia ahí. Esto es muy potente. No lo que piensas. Y tampoco alcanza con lo que sientes. Tu palabra va a dirigir el carro. Es muy claro, es muy concreto. ¿Qué nos enseñan? Todos, digo todos, el libro egipcio de los muertos, el libro tibetano de los muertos, el Popol Vuh, la Biblia judeo-cristiana, todos los he enseñado y todos enseñan un mismo mensaje. En esto no hay duda. En el inicio está la palabra. En el inicio era el logos. Pero yo tengo que escuchar mi palabra. Porque si yo con mi palabra le doy mensajes erráticos, la divinidad no elige, responde a lo que yo le di como instrucciones. Si yo le digo al auriga, al cochero, ahora vamos al norte porque quiero ir al sur, pero en realidad mira qué lindo que está en el oeste, se da vuelta y me dice que de los 4 caballos uno para cada lado del carro. Obtengo un caos. Eso es nuestra vida. A la mañana estamos seguros, a la tarde ya no estamos tan seguros, después nos da culpa, después quiero, pero no debo, sí, pero no te hagas ilusiones porque no tenés. Al final del día, ¿qué obtenés si no es el caos que se obtiene en el humano? Claro, claro. En el inicio es el logos, no es lo mismo, en el inicio es el palabrerío. De a poco entramos del paso 2 al paso 3. Cuando yo voy a ubicar lo que yo quiero lograr, por lo menos como un juego, decíamos, esto en mi vida lo quiero lograr sabiendo que es imposible, porque a esto entonces o lo logro con magia o me resigno. Y Dios no se resigna. Y la magia es el puente entre lo humano y lo divino. Bueno, entonces ya elegí partir de un paradigma distinto. Paso 1. ¿Desde dónde parto? Ahora tengo que ser ético a ese paradigma. De lo contrario me paralizo en cuanto el yo me dice, hay algo de alguno de los paradigmas imperantes que contradice y yo
le digo a mi realidad, no, pero la economía me dice no es momento de viajar. ¿Cómo la economía va a decidir sobre Dios? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo la economía va a decidir sobre el mago? En las parábolas de magia de la historia de la humanidad, el economista consulta al mago, el rey consulta al mago, el hechicero es el que le da la fórmula al médico para curar y el agrimensor, el cultivador, consulta al mago. El mago en ti tiene esa posibilidad de que decide para dónde van no los paradigmas imperantes. Ahora bien, se trata de lo que se trata de lo que recién hablé. Economía, salud, camino espiritual en la vida. Los pasos son los mismos. Esto es lo genial. 11 pasos para cualquier cuestión. No es, bueno, tú eres economista, yo soy médico, lo tuyo no tiene nada que ver con lo mío, él es músico, y no. Con los mismos 11 pasos se resuelven conflictos psicológicos, se logra el clima que quieres lograr, se logra resolver en el cuerpo lo que hay que resolver, se logra que el cuerpo deje de producir el problema que viene produciendo, pero cuidado, si yo al cuerpo, a la economía o al clima le doy mensajes que no escucho, que entre sí no dicen lo que yo quiero decir, deja de funcionar, porque en el inicio es el logos, no el palabrerío. Y logos significa palabra en acción. Verbo, viste que también se traduce del griego al latín. O sea, todo esto no está escrito en griego, está escrito en hebreo. Y Cristo no hablaba en griego, y no hablaba sí, pero muy mal en griego. Hablaba apenas en latín, hablaba en hebreo y hablaba en arameo. Y por eso es ir a escucharlo en sus lenguas, lo cual no quiere decir ponerte a leerlo en arameo. Hay otras técnicas, bueno, yo las enseño, pero que no vienen al caso, donde tú encuentras que las palabras que decía Cristo no tienen nada que ver con lo que nos tradujeron. O que a veces nos traducen palabras que tiene un significado muy lejano a la palabra que usó Cristo ahí, la gente se vuelve loca tratando de aplicar eso. Poné la otra mejilla, no funciona, querido. Y no ve que Cristo no lo hizo cuando no lo tenía que hacer, no era una cuestión... Bueno, ok. Ahora bien, digo, ante los templos, en el mercader, con los mercaderes del templo no puso la otra mejilla, todo lo contrario. Bueno, por ejemplo, por nombrar uno. Ni hablemos de los apócrifos. Bueno. Ahora bien, comprendamos que si yo le empiezo a decir a mi realidad algo y por ahora me mantengo en la lengua, ok. Después digo una frase contradictoria, al rato dudo, después desdigo, después no, pero no debo. Después, ya no tengo posibilidad de que la realidad me tome como divinidad. Dios no puede a sí mismo andar contradiciéndose, estar en conflictos interiores, de debo, no debo, pues no, pero no tengo, hágase la luz, no, pero no pude pagar la boleta, no tengo con qué, porque la empresa... O sea, comprendamos que para que la realidad te responda tienes que hablar desde dónde, desde tu divinidad, el puente es la magia. Y si entras en conflictos humanos, la realidad no se informa desde lo divino en ti. Es como decir, con un dedo quieres mover una roca, no, vas a tener que usar otra desde otro lugar. Tu potencia, tu fuerza. Bueno, en ese paso 2 voy a encontrar continuamente que cuanto más yo hablo y me escucho, más potencia cerebral adquiero. Se me ocurren mejores ideas. ¿Por qué? Porque se conecta todo. Cuando alguien habla y se escucha, y cuando tú hablas y yo no me quedo con la idea que dices, dimos un ejemplo genial con tus primeras frases. ¿Cómo puedo para que el pensamiento, cuidado, cada una de... ¿Tú qué quieres? ¿Poder hacerlo o hacerlo? ¿Quieres hacerlo? ¿Y por qué me preguntas por el poder? ¿Entiendes? Que ahí ya salió al cruce y hay que ir a cazar a ese, como hacen los chamanes, ir a cazar a esa presa y alimentarte de eso. ¿Cómo quiero hacerlo? ¿Cómo lo hago? Pero ¿tú qué quieres? ¿Saber cómo hacerlo o hacerlo? Los chamanes me decían, José Luis, entre el universo y tu resultado hay un par de recursos más que los que tú supones. El universo envía cuestiones que no son como yo pensé que iban a llegar. Eso es burbuja, eso es chispa, eso me obliga a estar ahí, presente. ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde está el camino? Bueno, pero si yo le cerré la puerta, no entra. Si yo le digo al universo que efectivamente... ¿Ves? Esto ocurre. Yo dije, si le cerré la puerta no entra. No sé si se escucha. Desde la calle estoy en un piso 25. Sin embargo, se escuchó una alarma del universo. Esto se llama sincronicidad y hay que escucharlo. Señales que se van produciendo. Este es el paso 4 del método. Mientras voy hablando, yo acabo de decir algo y que ahí estalle una sirena. Es armónico con lo que estoy diciendo. Se llama mantiene a la realidad ordenada. Si yo te digo algo problemático y surge una sirena, es perfecto lo que está ocurriendo. Acaba de ocurrir. ¿Ves? La realidad me está
A los occidentales les gusta decir obedeciendo, ¿no? Pero no es obedeciendo. Se está ordenando con mi palabra. Ahí hay logos, no hay palabrerío. Logos, que implica, ¿cómo se tradujo? Verbo, en latín. ¿Por qué? Porque es palabra, verbo, el verbo, la palabra, pero en acción. Claro, Si yo no pongo en acción mi palabra, porque no sé, no puedo, no sé cómo, no tengo, no debo, voy a esperar más adelante y le pongo frasecitas New Age para que parezca, no es mi tiempo. ¿Quién decide los tiempos de Dios, querido? ¿Cómo no es tu tiempo? Lo quieres hacer, lo decides tú. No es mi tiempo como si fuera una sabiduría resignarse a ser objeto de algo que decide cuáles son tus tiempos. y entonces, ya lo volví a decir. Bueno, ya me escuché. Grandes progresos. Un ratito de charla y ves, ya se ponen en marcha circuitos mentales que no. ¿Ves por qué te digo esto genera inteligencia? Interlichere. Se empezaron a conectar en ti ramales neuronales, axones, que antes no conectaban sectores con sectores. Ahora sí, el sector del habla, que está en un hemisferio, y el sector de escucha, que está en otro hemisferio, tuvieron que de algún modo conectarse para que te ocurra esto. A la audiencia le está pasando lo mismo. Bienvenidos. Al final de la reunión serán más inteligentes. Por eso yo doy plenarios de 10 horas y la gente al final está más encendida, quiere más, porque va ocurriendo mientras tanto en la persona lo que aprendes que tienes que hacer ocurrir en tu realidad. Pero me parece que querías decir algo. Sí, de cuál sería la manera, ¿no? Cambiamos modo por manera, cambiamos cómo por manera, para seguir preguntándolo. Esto lo hace siempre yo. Siempre el yo hace... Bueno, vamos por pasos. Por ahora estamos en desde dónde. Y paso 2. ¿Cuál es el paso 2? ¿A dónde? Decirle al cochero a dónde quiero ir. Si yo le digo que mañana donde quiero ir es a curarme de tal enfermedad, no obtendré salud. Yo quiero curarme de la enfermedad. Para eso tengo que estar enfermo. Comprendes que la realidad se va a generar no con lo que pienso que le estoy diciendo. Yo no puedo curarme de una enfermedad si primero no me enfermo de... Es como el que quiere adelgazar, no estar delgado. Adelgazar. Primero va a engordar. O es lo que pasa. Adelgaza unos kilos, vuelve a engordar. Porque lo que quiere es adelgazar. Buscar trabajo es una cosa. Encontrar trabajo es otra cosa. Y la gente sale a buscar trabajo. Esto, entendamos que arma una realidad donde aunque tú no quieras, la realidad está siguiendo lo que tu lengua dice. Pero ¿sabes lo que Buda preguntaba ahí? ¿Quién mueve tu lengua cuando tú hablas? Porque algo en ti está decidiendo, no eres tú. Y tú te encarnaste para ser quien decide tu realidad. Quien decide tu realidad eres tú, ahí ya hay divinidad. Porque la divinidad lo ubica, lo decide. Cuando esto es así, yo me empiezo a escuchar. Además hay cierta parte técnica. A la mañana, a la tarde, a la noche hago mi invocación. La parte técnica varía. Yo la he encontrado muy distinta en todas las culturas que estudié y que visité. Por eso no hay que hacerse problema con el cómo, con la técnica, con la manera. Lo importante es que la frase siga exactamente, sea detectada en sus desvíos, la frase se va corrigiendo. Y una vez que yo apuesto, acá está la frase, hay 1000 trampas que nos hace el yo. Por eso digo, yo doy actividades específicas de supervisión de estas cuestiones, porque la gente después de pronto dice la frase, pero no dice cuándo, por ejemplo. Entonces ocurre otra trampa en la cual, como no le avisa la realidad cuándo, un día va a ocurrir, en el 2090, qué sé yo. Bueno, empezando a entender que ese paso 2, ¿a dónde? Después del desde dónde, a su vez me obliga a atender desde dónde hablo. ¿Ves cómo cada paso es un hologramita que a su vez abarca el anterior? Porque yo por ver a dónde estoy diciendo lo que le digo, a dónde le digo a mi realidad que quiero que vaya, estoy revisando desde dónde hablo. Desde paradigma que me está decidiendo cuestiones o desde el que yo elegí. Cuando yo encuentro que efectivamente mis frases me las escucho, me detecto los desvíos, no que no hay desvíos, cuidado, el mago no se calma cuando dice acá no hay desvíos, el mago se calma cuando detecta el desvío. Esto es muy importante. Por eso esta primera fase del camino, en otra cultura la llaman fase del guerrero, pero está prohibido el combate hacia afuera. ¿Por qué? Porque cuando yo me creo que tú me estás impidiendo tal cosa, o que tú eres el responsable, ya te estoy transfiriendo el poder. No es buen método decirle a tu realidad,
que lo que a ti te pasa por lo que otro, el ministro de Economía, el presidente, mi marido, mis hijos, le estás diciendo tu realidad, confiero el poder. Es por ellos que pasa o no pasa. Por eso, primer paso, primera fase del camino, guerrero, pero prohibido combate hacia afuera. El combate es contra cualquier cuestión que en mí tengo que acechar, por eso es los dientes en las orejas, tengo que acechar que se está queriendo apropiar de mi realidad. ¿Y dónde lo voy a acechar? En mi escucha. Esto es fundamental. Una palabra bastará para sanarnos, o una palabra mal dice o bien dice, y todo va en un camino fluido hacia el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente? Ahora, recién ahora, y no como el humano lo supone, entra el cómo. Mira, uno parte del paso 1, de qué manera, cómo, por qué medio, son todas formas de preguntar lo mismo. El paso 1 es el desde dónde, el paso 2 es el adónde. Recién el paso 3 empieza a considerar el cómo, y acá es donde empieza la mejor de las aventuras, porque el cómo, en general, no es el que suponías. Viene donde tú no lo esperabas. ¿De qué depende? Del cómo. Pero esto es contradictorio. El cómo no es el que yo suponía, pero ¿de qué depende? Del cómo. Del cómo que tengo que escuchar en la otra vertiente. ¿Cómo me siento yo ante eso? Esto es fundamental. La parte cómo no es cómo lo voy a lograr, es cómo me siento yo. ¿Me siento seguro? ¿O estoy con dudas? Si estoy con dudas, se las impregno a mi realidad. Ya mi realidad no tiene la precisión de tirar una flecha con dudas. Y va a caer mal, o va a ir a otro lado, o va a tener poco recorrido. Ahí es donde digo pocos logros, logros que se anulan enseguida. A eso Cristo lo llamaba pecado. En su concepción aramea, es lo que se tradujo como amartía, que después se tradujo como pecado. Eso es lo que Cristo entendía como pecado, que amartía, tirar la flecha con poca convicción. Mira qué distinto de lo que nos dicen que es el pecado en la iglesia o en la... que es, tú cometes el pecado de tirar la flecha desviada, se llama amartía. Tirarlo a otro flanco, o sea, la frase está yendo a otro lado. O tirarla con poca convicción. Bueno, yo la tiro, me dijeron que tengo que hacer esto. Ok, recién en el tercer paso entra el cómo, pero no en la vertiente que al humano, y sobre todo occidental, y sobre todo contemporáneo, le entra 2 puntos. ¿Cómo lo logro? Los chamanes me decían, esa es la pregunta del bobo. Esa es la pregunta del tonto. ¿Cómo lo logro? Bueno, el cómo es cómo estoy yo respecto de eso que quiero lograr. Si yo todavía en mí tengo dudas o certezas, pero de que no lo voy a lograr, las tengo que disolver en mí. Por eso es camino del guerrero. En mí las tengo, con argumentos que el mismo paradigma de la magia me ofrece. Yo tengo que bucear en mí de dónde viene mi mal humor respecto de lo que quiero lograr, mi inseguridad, y hay una cierta técnica que ahí se pone en marcha, que es extraordinaria. ¿Cuál es? Hay sentimientos que me van a convenir respecto de mi resultado, y hay sentimientos que no me convienen respecto de mi resultado. ¿Cómo los sé? La escucha me orientó. Conviene. Viene con. Ahí tengo una clave extraordinaria que la encontré por igual en los escritos sagrados. A ver, convengamos. Alguien puede decir, yo estoy triste. ¿Por qué? Supongamos que digo, porque no tengo pareja. Yo quiero tener pareja. No te acabas de escuchar el desvío. La oreja. ¿Quieres pareja? ¿Cuántos son? Pareja, ¿cuántos son? 2. En el mejor de los casos encontrarás a alguien casado que se interese en ti. ¿Comprende? Porque quieres encontrar una pareja, concedido. ¿Ves que la escucha te tiene que armar la certeza de que la flecha está yendo a donde quieres? Yo quiero encontrar un buen marido. Te va a venir alguien casado, mi amor. Te va a venir alguien casado. Un buen marido que encima no te va a dar lugar porque es buen marido. No le va a ser infiel a la esposa. Y uno dice, me falló la magia. Te juro que lo que falló fue el humano en ti, que se cree por encima de la magia. Ahora bien, continuando. Alguien afina la frase, lo ubica, bueno, lo que quiere encontrar, un hombre de tales características. Nunca puedo decidir sobre la vida de otro. No es tal hombre, tal mujer. Eso ya es magia negra. Eso ya es que tal haga lo que yo quiero. Yo puedo invocar con características de acuerdo a lo que yo quiero que entre en mi universo. No puedo yo decirle al universo, quiero que tal entre. Eso ya me ubica, trae serios problemas, muy serios.
Cuando yo hago eso hacia afuera, abro la puerta para que lo hagan hacia mí. Me hago manejable también. Bueno, ok, entendamos, no va. Ahora bien, ¿por qué quiero, porque quiero formar mi pareja? Ya empezamos a afinar las frases. Bueno, ¿por qué? Y porque cuando yo forme mi pareja voy a estar feliz, contento. Ahí está el conviene que decíamos. ¿Ves? Con mi pareja viene el estar feliz. ¿Se entiende? Creo que se... Conviene, viene con. Eso lo tengo que invertir. Si yo estoy contento, atraigo a mi pareja. Atraigo a aquella persona con la que formar mi pareja. Si yo creo que cuando venga mi pareja y yo la genere, la persona, y venga y yo genere mi pareja con esa persona, voy a estar contento. Ese sentimiento me conviene. Pero nunca le pido permiso a lo externo. Una cosa es, viene mi consorte, formo mi pareja, entonces estoy feliz, ya dependí de lo externo. Dios no depende, Dios no pide, Dios no depende. No hay que aprender a pedir, ni hay que aprender a depender de entonces. Es exactamente al revés. Si yo entonces, ¿por qué? Porque como quedó asociado en mi palabra, lo que viene con eso, cuando yo tenga trabajo, qué seguro que me voy a sentir. Cuando me sienta seguro en la entrevista laboral, ahí tendré trabajo. Eso viene con. Eso, ¿sabes qué pone en marcha? Los 3 primeros pasos. ¿Y sabes qué pones en marcha cuando pones los 3 primeros pasos? Y cosas tales como los 4 tomos del Evangelio del Mar Muerto. El maestro, uno de ellos fue Cristo, en los Evangelios del Mar Muerto, hay una figura que es la del maestro, el maestro de justicia, uno de los maestros de justicia fue Cristo. 4 tomos son en los papiros de Nag Hammadi. Yo esto lo trabajé, lo estudié y lo enseñé y lo aplico. 4 tomos para enseñar esto. Se llama afinar, alinear la puntería. Tu pensamiento, paso 1. O sea, ¿desde qué concepción parto? Tu palabra y tu emoción afinando. Viene a ser el arco, la flecha y el blanco ahora perfectamente alineados. Recién ahí suelto la flecha, o sea, recién ahí en lo externo empiezo a mover el universo desde lo interno a lo externo. Primera ley de magia. La realidad se genera de adentro a afuera. Segunda ley de magia. La realidad se genera de lo sutil a lo denso. Ya ves, palabras, emociones, pensamientos, elecciones de paradigmas. Ahora bien, ahí sabes lo que constituí. Recién ahí estoy, en el inicio. O sea, el logos. Vamos a ser concretos. ¿El logos qué es? En el inicio era el logos. Bueno, ¿el logos qué es? Aquello que pone al mismo tiempo y hacia la misma cuestión tu pensamiento, tu palabra y tu emoción. Eso en la India tiene un nombre sagrado. Es más, el nombre más sagrado de todos en la India. Es más, Buda dijo, y yo enseñé la historia oculta de Buda pre y post iluminación, y la enseñanza de Buda, tanto la brahmánica como la que sirve, la esotérica. Buda dijo que ese es su concepto central. O sea, las 4 nobles verdades, todos son caminos para llegar a eso. Ese concepto se llama la clave por la cual algo funciona o no. El Dharma. El Dharma. El concepto central de toda enseñanza que une a lo humano con lo divino. Dharma, ¿qué es? Básicamente, no es básico, pero el Dharma sí no es básico, pero es la base de todo. El Dharma es lo que tú le informas con todo tu ser, o sea, con las 11 cuestiones que estamos diciendo, al universo. Ese es tu Dharma, por eso se traduce como ley, se transforma en ley. Y por eso el universo responde o no de acuerdo a tu Dharma. Dharma es la misma etimología de emuná, que es la palabra que usaba Cristo para hablar de fe. A nosotros nos traducen fe, y a cualquier persona bien intencionada, cristiana o lo que sea, le preguntas ¿qué es la fe? Y la confianza en algo que tú no puedes ver, que te trasciende, que está ahí, es externo y que te va a ayudar. Eso es. No lo entendería ni Cristo, ni Buda, ni Mahoma, ni Lao Tse, ni Confucio, ni ninguno de los que nos enseñaron el concepto de fe. Fe significa emanación, etimológica y rigurosamente. Emuna es la misma etimología de emanar. Es la misma etimología de imán, yo atraigo por lo que yo emano. Atraigo lo que yo quiero por lo que yo... Si yo no lo emano, pues no lo atraigo.
Ahora bien, acá entra el perfecto desvío, 2 puntos, la New Age. ¿Por qué? Entonces, ¿con qué yo en mí lo instalo eso para atraerlo? A ver, supongamos una cuestión normal, básica, quiero riqueza. ¿Uno qué hace entonces? Instalo en mí soy rico, soy rico. Soy una estupidez total New Age en la que el 90% de mí está en contra de eso. O sea, entendamos que estoy queriendo con la cabeza del iceberg mover el iceberg. Una cosa absurda. Pero eso se llama New Age. Se ponen a visualizarse ricos. ¡Ay, me siento rico! ¿Cuánto dura la estupidez esa? El ratito de un ejercicio de 10 minutos de visualización. Termina y volves a tu realidad de pobreza. Obvio que no es. Cristo, ¿no? Buda. No, las enseñanzas no enseñaron a hacerse idiota. Enseñaron a hacerse Dios. ¿Qué implica esto? Si en mí yo... Ahora entendamos. ¿Qué sí implica? Si yo en mí di los pasos interiores por los que lo que pienso, lo que digo y lo que siento es exactamente coherente con lo que quiero lograr, yo estoy en Dharma, yo estoy en Logos. Ese Dharma es el que hay que encender. Y ese Dharma implica viaje interior de unificación entre yo y mi misma concepción de qué soy yo. No es una cuestión previa dada, es a lograr. Por eso Buda les enseña a los brahmanes de la época el error de creer, no, pero dentro nuestro ya está la divinidad. La misma estupidez que dicen hoy los New Age, decían los Vedantas de la época. Él decía, no, esa divinidad es como decir que en ti hay un fuego, pero el fuego no sabe encenderse a sí mismo. En ti hay una llama, yo a una rama la enciendo. La rama nada, no aprendió a encenderse. Por eso él inventó un concepto llamado Ajiva, que es todo lo contrario de lo que decían los brahmanes, que era Jiva, divinidad en sí mismo. Y él dijo, ese es el ego. Desde Buda en adelante, perdón, lo que se traducía como divinidad se pasó a traducir ego, Jiva, por ese motivo. Ahora se pone en marcha todo. Esto puede ocurrir por viaje interior o de la peor manera, por convicción de lo externo sobre ti. Wow. Eso es un arma de doble filo que casi siempre te termina cortando a ti. Ustedes hace poco en México tuvieron esta misma cuestión. Bueno, la famosa cuestión del 19 de septiembre, ¿no? Ocurrió, es lo que viene ocurriendo continuamente. Fíjate lo que pasó. De pronto se hacen experimentos para que tal día se sientan de tal manera. Porque esto empezó así, ¿no? Para los que no están tan al tanto, esto tú puedes decir mejor, obviamente que yo, pero no estuve ahí en esa fecha. Fui muchísimas veces, tengo el honor de ser recibido en México, pero no en esas fechas. Pero esto empezó con experimentos que hacían de un día de ensayo de terremotos, una cuestión es de ese orden. Un ensayo virtual por el cual, ¿qué ocurría en momento de terremoto? Estos eran los experimentos que de pronto, extrañamente, con una cuestión que ninguna ciencia puede explicar, excepto estos paradigmas, que por eso tienen 14.000 años más que cualquier ciencia, muestran con total claridad. La gente puso en su mente, habló, y tuvo que hacer algo parecido a sentirse en un terremoto. El universo respondió. Claro. ¿Comprendes que efectivamente, como me decían los chamanes, funciona? ¿Por qué ahí les funciona? Y porque el paradigma imperante te convenció a ti. Convenció a cada humano, a cada persona, a cada ciudadano de esas ciudades, de que efectivamente ese día tiene que operar como si hubiera un terremoto. Y extrañamente, y no una, ni dos, 3 veces, en esa fecha donde todo el mundo polariza ahí, ese enfoque, eso comprendamos como fenómeno, perdón, ¿sí? Más rápido, porque en los años anteriores el simulacro se hacía a las 12:30 y temblaba a las 9 de la noche. Ahora fue 10 minutos después. O sea, eso es por lo que ocurre desde el 12 desde el 22 de diciembre del 2012 hasta ahora. Si quieres lo podemos hablar. Es otra maravillosa pieza que se ensambla con esto. Me dedico un poquito a eso que dijiste, es muy importante, es muy importante. El tema de la aceleración en todo esto no es un detalle, no es un adjetivo calificativo, lento o acelerado, no, es clave. ¿Por qué?
Si tú le preguntas a la gente en general, ¿qué pasó el 22 de diciembre del 2012 al final? ¿Dónde está la nueva era? En general la gente ya se olvidó. Lo que está ocurriendo es lo que las profecías en el zodíaco de Dendera, la piedra del sol, en la roca Hopi, avisaron que iba a ocurrir. ¿Qué iba a ocurrir? Exactamente lo que está ocurriendo. Que, mira, recién nombré la roca Hopi, por ejemplo, el rayo ese que cae ahí, a la derecha, esa parte que bueno, está exaltada ahí de blanco, es el 22 de diciembre del 2012. Y fíjate lo que ocurre a partir de ahí, un camino individual, donde quedaron atrás los 4 paradigmas, los 4 muñequitos que están ahí arriba. Si tú comprendes esto, estás comprendiendo algo que es idéntico a esto. Esta piedra, también, una de las decodificaciones, habla del 22 de diciembre del 2012. Bueno, no quiero abrir tanto, pero ya por lo menos se tienen referentes para avanzarlo. ¿Qué es eso? Todo esto donde más detallado está es donde antes te mostré. Yo doy plenarios enteros sobre el zodíaco de Dendera. Entre el amarillo y el azul está el 22 de diciembre del 2012. Y mira que ocurren cosas muy raras. Entre todas las demás, los cambios de colores son muy próximas. Ahí hay mucha distancia. ¿Qué quiere decir? Ese paso es muy difícil. Este es este tiempo. A ver, desde el 22 de diciembre del 2012, ¿qué tiene de nueva era, la famosa nueva era? Nada, si tú no lo haces nueva era. Primer cuestión, no es una nueva era donde la cultura va a lograrlo, lo tienes que lograr tú. Acabamos de decir algo inédito en la historia de la humanidad. La nueva era es de uno en uno, como te mostré en la roca Hopi. De pronto ahí queda, bueno, ahora puse a la derecha, uno en el camino, es individual, pero tiene que convivir con cuestiones que son de otros paradigmas, tal cual lo que está ocurriendo. Ahora bien, lo que cae del cielo es la clave de la aceleración, para decirlo en una sola frase. Desde el 22 de diciembre del 2012 estamos alineados al centro de la galaxia como hacía 14.625 años que no lo estábamos. Directo, nos llega del centro de la galaxia, el Hunabku de las culturas bueno, de Mesoamérica, bueno, el Horus de Egipto, las Pléyades actuales, nos llega radiación directa de plasma. Viste que lo que está ocurriendo con el Sol, nuestro Sol se está activando, las tormentas solares son porque le llega de Hunabku a Kinichahau, dice el libro, el Popol Vuh, tal cual. Activa nuestro Sol el hecho de algo que viene desde otro lado. Bueno, y eso nos activa a nosotros. Todo eso se llama plasma. Nos llega plasma solar. Plasma, como el nombre lo indica, es lo que plasma realidad. Eso que tú llamas realidad, antes de ser realidad fue sólido, líquido, gaseoso, y antes de ser sólido, líquido, gaseoso es plasma. El plasma empezó a llegar a borbotones, cataratas, y sigue llegando cada vez más. Y el plasma, plasma. El plasma, ¿qué hace? Acelera, unifica, integra y aumenta. Son las 4 características del plasma. Integra, aumenta, acelera y unifica. Eso hace que lo que antes pasaba en un día, ahora pasa en una hora. Que lo que antes, fíjate lo que pasa con las cuestiones mundiales, lo que tardaba en saberse algo ahora es inmediato, se sabe todo. Eso es plasma, se llama plasmatizar. Y si uno no lo usa, comprendamos que no entiende para qué se eligió encarnar en esta era. Ese plasma es el que hace que cosas que antes tardaban mucho, ahora no tardan. Pero para eso, la buena nueva es que no dependes de que la cultura lo haga, porque tienes más plasma. Tú como humano, nosotros los humanos nos alimentamos de plasma para generar realidad. Y el plasma es sensible a la emoción y a la palabra. Wow. Hay experiencias hechas totalmente indudables de que el plasma, de acuerdo a lo que piensa, lo que ocurre alrededor, empieza a tomar patrones plasmáticos diferentes, armónicos o diferentes de acuerdo a lo que piensa alguien ahí. ¿Conoce las experiencias de Masaru Emoto del agua? Que le dicen al agua algo, le sacan fotos con pantallas que amplifican enormemente, congelan el agua y ven que si le dijeron palabras disarmónicas, maldijeron, el agua toma patrones horribles, y si le dicen palabras armónicas, el agua toma patrones preciosos, simétricos, bellísimos. Eso es el agua. Oye, el agua antes es gas y el gas antes es plasma. Las experiencias no logran fotografiar eso en el gas ni en el plasma, la logran en el agua. Después del agua será sólido y después del sólido es tu tumor,
la cantidad de billetes que tienes en el bolsillo, esa masa que se acerca y tú dices, oh, encontré a mi amado. ¿Qué significa? Después se genera como algo del orden de la realidad. Mira, hay unas experiencias que de esto de lo que ocurrió allá, ya que me parece muy, muy oportuno de lo que ocurre con esto de los 19 de septiembre y con este comentario que tú tuviste la amabilidad de aportar, podemos ubicar. En 1972 ocurrió en 24 ciudades de Estados Unidos una experiencia muy, muy poco conocida, pero muy directamente relacionada. Se hizo una experiencia, estudios TM, porque era TM, meditación trascendental, lo hacía gente. Hizo algo muy concreto y muy simple. A una hora de un día determinado decidieron desde distintas ciudades, vamos a pensar juntos todos, llegando en nosotros a un estado de paz. ¿Ves? Dharma. Vamos a generar un estado de paz nosotros, en nosotros. Esto está registrado, 1972. En ese rato, mientras estuvieron haciendo eso, no hubieron estadísticas de atentados en Estados Unidos, no hubieron estadísticas de violencia y disminuyeron notoriamente los ingresos a los hospitales de accidentes. Eso quedó ahí, 1972. En el 88, recién ahí lo retoman. Mirá lo que se tardaba antes. ¿Ves lo que te digo del plasma? Como se... Casi 20 años después, 16 años después, lo retoman. Este es mínimamente más conocido, porque estaba el problema de Israel y el Líbano y se hizo el proyecto internacional de la paz de Medio Oriente. Algo igual, un conjunto de personas decidieron pensar en sí mismos y armarse como generando en sí mismos paz estando en el pleno lugar de bombardeo. O sea, imaginarse, visualizarse, llevarse a ese lugar de bombardeo en paz. Durante ese rato no hubieron bombardeos en un lugar de conflicto absoluto. Y en mayo de 2001 es la tercera escala de esto. Este es mínimamente más conocido, se llama Proyecto de Conciencia a nivel global. En mayo de 2001 se mandó directamente una experiencia parecida, pero a todo el planeta. La idea de un planeta en paz. Un grupo de personas durante un rato lo hicieron. Durante ese rato, después te voy a decir por qué. Esto es muy interesante, es muy interesante. Pero durante ese rato, ojo, estamos hablando de un momento donde estaban los bombardeos en Irak. No se produjeron bombardeos. Disminuyeron drásticamente las confrontaciones en la calle, atracos, violencia, hechos de violencia, los accidentes, las entradas a hospitales. Y se concentró mucho la investigación en qué pasó con los bombardeos, porque los bombardeos están programados. O sea, es muy raro que un bombardeo de pronto desaparezca durante una hora, que la llamaron la ventana, fue la ventana de tiempo que hicieron esto. ¿Qué pasó? Acá trae en escena el método de la magia en su esplendor. Recién sin darme cuenta puse el libro, ahí está. ¿Sabes lo que se producían? Casualidades que impedían el bombardeo. Uno de mis libros se llama Casualizar, como recién cuando quise poner la roca Hopi, puse ese, aprovechemos. Generas casualidades. Casualizar, yo es un neologismo que lo acuñé para generar el título de ese libro. Tú aprendes a casualizar. ¿Qué significa? ¿Ves que el cómo se va a generar? Por casualidad, mi amor, por casualidad. Pero eso tiene una seriedad tal en los primeros 3 pasos que si tú no lo haces, te piensas, por casualidad, no pasa. Y bueno, o al revés, y bueno, pasó por casualidad. A nosotros los humanos, cuando nos dicen que algo pasa por casualidad, le bajamos el precio. Bueno, lo lograste. Eso significa, ¿ves? Bajarle el precio a eso trae las... trae la sirena, no sé si se escucha, pero otra vez cuando hablé, le bajamos el precio a eso, eso es peligroso. Bueno, que intento que se entienda. Mira lo que sucedió. Se generaron todas casualidades que se les trababan los bombarderos, que por lo que ocurriera durante una hora no pudieron bombardear. Ese es el paso 7 del método. En el paso 7, con lo que has logrado en los primeros pasos que ya estuvimos detallando, no puedo detallar los 11 hoy, obviamente, y con lo que pasa en el intermedio, la realidad te empieza a responder. ¿Dónde? En casualidades. Esto es fundamental
y sigue leyes estrictas, rígidas. Por lo menos concluyamos en el punto central para cada humano, si te parece. Esto llevó a cuestiones tal... Se escucha, se ve bien, ¿no? ¿Está todo bien? No me veo como papá. Ah, bueno, yo después te lo envío, no te das problemas. Está. ¿Ves? Entramos en la parte más importante y esto es una ley de magia. A la entrada de lo importante, viste que están las esfinges en la entrada de la pirámide, las gárgolas en la entrada de los templos. A las entradas de lo importante, siempre algo va a tratar de detenerte, distraerte. Si sigues avanzando, pasaste tu prueba. Porque nadie trata de que no entres a un lugar si no es valioso. Nadie pone un guardia en la puerta de un basural. Si pones un guardia es porque lo que hay dentro es valioso. Lo que viene ahora es lo valioso. Pero Hay tú un almar. Sí, perdón. me ves bien. ¿Normal? Sí, yo te veo bien, te escucho bien y acá está todo quedando bien grabado, así que no te hagas inconveniente. Después lo editamos. Sí, 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 perfectamente. Fíjate lo que sucede. Recién decíamos, por ejemplo, si la cultura, la sociedad, la masa, empieza a convencerse de algo, lo hace producir. Esto se llama publicidad. Esto se llama campañas de gobierno. Te convencen de que va a venir una crisis y la crisis viene. Ahora, esto precisamente informa a la realidad, le da forma a la... Por eso se hace con informativos. Tiene una precisión tal que en magia se usa la misma lógica que se usa para manejar con estas mismas leyes a quien se hace objeto del paradigma imperante. Esa masa es la masa crítica, la masa que hay que mover para que se produzca un fenómeno, sea de paz, como en estos tres que te conté, o sea de crisis o de violencia. Masa crítica significa algo muy concreto, raíz cuadrada del 1% del total. Raíz cuadrada del 1% del total. Supongamos, en un estadio hay 20.000 personas y se produce un temblor. ¿De qué depende que salgan en pánico o que salgan ordenados? De lo que hace el primer raíz cuadrada del 1% del total. El 1% del total, raíz cuadrada, si sale ordenado, atrás salen ordenados. La viceversa, se entiende. Bueno, ¿esto qué significa? Pensemos, a ver. El planeta tiene 7.000 millones de habitantes. Saquémosle dos ceros, el 1%, ¿qué nos quedamos? Con 70 millones. Raíz cuadrada de 70 millones, nada más que 8.000 personas se necesitan. Con 8.000 personas que decidamos generar divinidad, la humanidad tiene su oportunidad de aprovechar el plasma, que es el que iba a buscar Cristo a los desiertos, Buda a los bosques, cada uno lo iba a buscar a donde hubiera poco contacto con lo humano. Hoy lo tenemos a borbotones. Raíz cuadrada del 1% del total. Pero la buena nueva es que ni tú, ni yo, ni ninguno de los amables oyentes dependemos de eso. ¿Por qué? Porque la nueva era dijimos que es de uno en uno. Yo decido ponerme del lado de la generación de mi realidad propia. Salud, la que yo decido. Economía, la que yo decido. Estado espiritual, el que yo decido. Características de mi pareja, las que yo decido. ¿Esto qué implica? La masa crítica la tengo que armar en mí. ¿Y eso qué es? Claramente la misma ecuación aplicada a mi mundo interior. El promedio de humanos, el promedio de pensamientos del humano, científicamente comprobado, ya volvemos a la cuestión del principio, el promedio de pensamientos del humano es errático, 60.000 por día. Mira qué potencial desperdiciado. A eso en la India lo llaman el mono, el mico. El pensamiento va a una rama, va a otra rama, allá está el plátano, pero le busca por cualquier lado. Aristóteles lo llamaba rumia mental, la cuna de la iniciación en el occidente. Aristóteles lo llamaba rumia mental. Me viene un pensamiento y al rato me viene otro y lo mastico y no lo trago ni lo escupo. Bueno, 60.000 por día es el promedio. Erráticos, cualquier cosa que va apareciendo. De los cuales, entre 1.000 y 2.000 retornan sobre el mismo tema. Retornan sobre el mismo tema. De los 60.000 hay unos 1.000 a 2.000, de acuerdo a cada persona, pongámosle 1.500, que vuelven sobre el mismo tema. Ya está. Tengo ahí la masa crítica. Raíz cuadrada de ese 1.500, 1%, perdón. La mayoría habla de los miedos. Comprendes que si yo los dejo en ese lugar, también se concretan.
Porque Sí, sí. no elige, el cochero no elige para dónde ir, va para donde yo le diga. Pero pensemos que en qué se traduce esto, concreta y concretísimamente. Yo tengo que lograr raíz cuadrada del 1% de, pongámosle, 1500 pensamientos, el intermedio entre... ¿Eso cuántos son? 4 pensamientos por día. No es pensamiento, la palabra está mal. Dicha ahí pensamiento. Enfoques. Pensamiento, sí. Con palabra, sí. Con emoción, sí. Para ir detectando las casualidades que voy generando. 4 por día que yo logre enfocar absolutamente, pusieron en marcha los 11 pasos de la magia. Y fíjate qué particular. Todas las religiones del mundo tratan de que ores entre 3 y 5 veces por día. El desayuno, con las comidas, digo, por ejemplo, con las diferentes comidas. La salat de los islam, 5 veces por día. Al amanecer, al atardecer y antes de dormir. Siempre todas las religiones trataron de enseñarte entre 3 y 5 veces por día que enfoques en lo que precisamente quieres lograr, lograrlo en ti. Emanación. Eso es fe. Y esos son nada más que los primeros pasos de 11 pasos que mueven la realidad y nos ponen en nueva era por decisión propia, no dependiendo de si la humanidad lo va a lograr o no, o si los paradigmas nos van a decidir un día que estamos en una nueva era, porque si nacimos es para curarnos de ser humanos. Y eso significa tomar posición por la divinidad en cada quien. Y la divinidad en cada quien no es una metáfora New Age, es la generación de la realidad propia para habitarla. Wow, José Luis. Me has dado un, pues un tesoro, ¿no? Qué bien Mm, definido, muchas gracias. que aparte me dejas como mucho, mucho trabajo, porque ahorita voy a de inmediato a conseguir tu libro este que acabas de poner aquí. No sé si me estoy escuchando bien. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Casualizar para poder entender los 11 pasos de este método de magia, porque definitivamente quiero aprender, o sea, necesito aprender porque creo y estoy segura que esto es urgente en nuestro colectivo. Si no empezamos de uno por uno, de adentro hacia afuera, transformarnos, analizarnos, pero sobre todo escuchar cómo hablamos, va a ser imposible que podamos crear cambios desde mi interior y también en colectivo, porque al final pues todos somos uno. Me gustaría, Fíjate que empezaste preguntando por el cómo, el pensamiento, el poder, y fíjate en qué terminas enfocándote. Este efecto dice que ese trabajo que bien mencionas es todo un trabajo, pero es infinitamente más enfocado, más eficaz, y que con un trabajo, para todo lo que quieres, es mucho más inteligente que tener que aprender un montón de carreras universitarias o entregarte a universitarios para que logren de tu vida algunas cuestiones que en ellos, en la vida de ellos, no los logran. Esta es una demostración. De las preguntas que te hacías al principio de nuestra charla a este momento concluyente, ya hay un claro grado de viaje interior. lo sentí de inmediato y te lo agradezco, porque al final, bueno, estoy muy comprometida en crear mi Dharma, ¿no? Y bueno, antes de despedirte y que des un mensaje final al público maravilloso que nos hace el favor de escucharnos, me gustaría también compartirles a ellos que vas a estar en los 11 pasos del método de la magia, plenario internacional online, oportunidad introductoria para ingresar en las actividades que conduce José Luis Parisi. Pueden entrar a su, o más bien pueden pedir informes al correo electrónico info@elcaminodelamagia.com y en magia, permíteme, magiainiciática.com. Así que José Luis, Si no, en la página pues de la escuela, si me permites, es más fácil. www.edipo, como el mito, que son siglas, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, yo soy psicoanalista, y ocultismo, edipo.org, porque es organismo educacional, www.edipo.org. Más fácil todavía de recordar que las anteriores. y ahí encuentran, bueno, pues todos los cursos, todo lo que nos comparte José Luis.
sus libros, todo en general, para que puedan echarse un clavado a esa información tan valiosa, porque yo sí voy a estar ahí ya desde ya. Lo primero va a ser conseguir tu libro, va a ser mi Realmente te agradezco mucho esta apertura y esta posibilidad. Es nada más que 2 veces por año. Yo doy plenario todos los meses, pero hay 2 nada más que son de ingreso. Y estamos justo el mes que viene, por eso agradezco esta bien sincrónica oportunidad, sincronizada. Y habías dicho un mensaje a la gente, con mucho gusto, cuando quieras. Yo me despido, los dejo con José Luis para que disfruten de un mensaje final. Gracias. El mensaje final es inicial. Se llama iniciación. El humano se encarnó en este tiempo porque lo eligió. Ni tú te has encarnado en este tiempo, ni yo, si no es porque lo elegimos. Y esta es una era de maestros. Nosotros tenemos, como humanos, a raudales lo que los grandes iniciados iban a buscar a los desiertos, a los bosques, a las montañas, el plasma que viene y nos genera y nos compromete con nuestra divinidad. No hay más excusas. Tenemos la materia prima del universo. Lo que nos falta es el mapa, son los 11 pasos, pues no nos faltan. Ahora la decisión, y la decisión es de cada quien. Decisión de la generación de realidad propia, es decir, de un camino de divinidad.